El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos el 33º domingo del tiempo ordinario. Estamos llegando ya al final del año litúrgico. De hecho, el próximo domingo celebraremos la solemnidad de Cristo Rey y Señor del universo, y en 2 semanas estaremos ya dando inicio a un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento, tiempo de preparación para la celebración de la Navidad, el nacimiento de Jesús en el pesebre de nuestros corazones. Las lecturas que hemos escuchado el día de hoy son muy interesantes y podemos sacar mucho fruto espiritual de cada una de ellas. La primera ha sido tomada del libro de los Proverbios, y en esta lectura se hace referencia a una buena mujer. No solo eso, se hace referencia a una buena esposa. ¿Cómo debería ser una buena esposa? Dice el libro de los Proverbios: dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y no males. Hay que tener en cuenta varias cosas al momento de meditar sobre esta lectura. Cada vez que en la Escritura se hace referencia a la esposa y al esposo,
debemos pensar en Cristo y su iglesia. Cristo, el esposo, y la iglesia como esposa de Cristo, de la cual todos nosotros somos miembros desde el momento de nuestro bautismo. Esta lectura generalmente es una de las opciones que se le da a las parejas que van a contraer matrimonio. Algunas parejas dirán: no, padre, escoja usted las lecturas. Pero en ocasiones hay parejas que quieren escoger sus propias lecturas para la celebración, y esto es muy bueno, porque se pueden sentir identificados con las lecturas que se van a leer y meditar durante la celebración de su matrimonio. Y con mucha frecuencia esta lectura es utilizada. Y cuando pregunto ¿quién escogió la lectura?, obviamente en muchos de los casos la escoge la novia. Y esto es lo que debe ser realmente una buena esposa. Hay un dicho que ustedes conocerán y es el que dice así: detrás de un buen hombre siempre está una buena mujer. Yo cambiaría el detrás por junto al hombre bueno está una buena mujer. Porque de hecho nos dice la Escritura en el Génesis que Dios duerme a Adán y de su costilla saca a la mujer. Y esto nos demuestra pues que hay una paridad, que hay una igualdad. Los dos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es importante resaltar realmente la función que tiene la mujer en el matrimonio y en la familia. Es una bendición que las mujeres reciben pues al poder dar a luz. Es una bendición que reciben al poder acompañar a los hombres, quienes están llamados a ser cabeza de la familia, no en el sentido del autoritarismo, sino en el sentido del servicio. Cuán importante es pues que hombres y mujeres se apoyen en la relación del matrimonio, precisamente para que juntos puedan alcanzar la santidad. Durante el año jubilar, recuerdo claramente, porque estaba en Roma para esa fecha, que el Papa Juan Pablo II canonizó a una pareja de esposos. Y él decía algo bien interesante: esta pareja de esposos se santifica por medio del matrimonio y no a pesar del matrimonio. Es decir, ellos vivieron realmente la vocación matrimonial de una manera tan intensa que los llevó precisamente a santificarse mutuamente. Cuando un hombre toma de la mano a su mujer, a su esposa en el matrimonio, se compromete a ayudarla a alcanzar la salvación. De igual manera la mujer hace lo mismo, se compromete ante Dios a ayudar a este hombre a alcanzar la salvación. Sabemos obviamente que la vida matrimonial no es fácil, hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, de prueba, pero cuando el norte es Jesús y el amor que Él nos tiene, es posible superar cualquier obstáculo teniendo presente cuál es la recompensa que Dios nos ofrece si permanecemos fieles a Él. Pasemos brevemente a meditar la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El contexto de esta lectura es el siguiente. En esta comunidad que había sido evangelizada por Pablo, comenzaba a correr el rumor, la idea, de que la segunda venida de Cristo era inminente. Y esto obviamente comienza a preocupar a la comunidad de Tesalónica. Y es por eso entonces que mandan a preguntar a Pablo su posición al respecto. ¿Cuál es su opinión? ¿Es cierto, Pablo, que la venida de Jesús en su gloria es inminente? ¿Va a ocurrir? Y entonces Pablo responde de esta manera: por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Es decir, Pablo es consciente que la venida de Jesús en gloria se dará. Pero Pablo no quiere que ellos se preocupen
hasta el punto que lleguen a sentirse agobiados por esta segunda venida. Porque sabemos que Jesús vendrá a juzgarnos, pero a juzgarnos basado en la gran misericordia y el amor que Él nos tiene. Ahora bien, Pablo hace alusión a algo muy importante, y es que nosotros debemos vivir como hijos de la luz y no como hijos de la oscuridad. Lo que Pablo quiere enseñarnos por medio de esto es que debemos realmente prepararnos, estar preparados. ¿Para qué? Para que cuando ese momento llegue, podamos ser considerados dignos de entrar a gozar del reino de los cielos. Queridos hermanos, con frecuencia yo escucho personas que dicen, en el año tal fue mi conversión. Y yo entiendo la idea que ellos quieren compartir. Es decir, tal vez vivían una vida muy alejada de Dios y en un momento determinado hubo un cambio de dirección en sus vidas. Sin embargo, el proceso de conversión no es algo de un solo día, ni de un año, ni de 10 años. Es un proceso de cada día. Nosotros debemos ser conscientes de que somos quienes somos por la misericordia de Dios. Y debemos en realidad esforzarnos, contando obviamente con la gracia que Dios nos da para ser santos como Él es santo. Pero nosotros debemos esforzarnos para llegar a tener la estatura espiritual que Dios quiere de nosotros. Cuando una persona quiere mantener, por ejemplo, una buena salud, sabe que tiene que hacer sacrificios. A todos nos gusta comer, a mí mucho más. Pero hay comida que es saludable y comida que no es saludable. Por ahí debemos comenzar. Además de eso, debemos hacer ejercicios, cosa que para muchos también puede significar un gran sufrimiento. Pero el ejercicio combinado a la buena alimentación tiene efectos positivos en nuestras vidas. Y así podemos seguir con una larga lista de cosas que nosotros debemos hacer si realmente queremos tener salud física y espiritual. Pues bueno, así como somos capaces muchas veces de hacer todo esto, ¿cuánto más debemos hacerlo cuando se trata de nuestra salvación, de nuestra vida eterna? Queridos hermanos, algo que nosotros aprendemos a lo largo de la vida es que debemos ahorrar. Y en este país de manera especial se hace mucho hincapié a lo que es el fondo de retiro. Las personas tienen que saber que la salud que tienen y la juventud que tienen algún día no va a estar, no va a existir. Y por eso necesitan ser disciplinados en ahorrar para que cuando lleguen esos años dorados, entonces las personas puedan tener una vida digna y con la mejor calidad de vida posible. Pero si uno es irresponsable y no ahorra y no hace la tarea, es imposible pretender llegar a esos años de la vejez pensando entonces en que voy a tenerlo todo, porque no he sido responsable. De la misma manera es nuestra vida espiritual. No podemos dejar para último momento para prepararnos para la salvación, para la vida eterna. Debemos ser constantes, perseverantes. Fíjense, yo quisiera compartirles a ustedes algo muy bonito que me sucedió a mí hace ya algunos años atrás. Para ese momento yo me encontraba en una parroquia en el estado de Nebraska. Me llamaron por teléfono diciéndome que había un señor que estaba en hospice, en hospicio, y que deseaba confesarse antes de morir. El señor decidió prepararse para hacer una buena confesión. Él pidió particularmente ese día que no le colocaran muchos medicamentos que lo drogaran. Él quería estar lo más lúcido posible. Y llegué a confesarle, y fue una confesión tan hermosa, precisamente porque estaba lúcido,
porque él era consciente de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, pero no sentía desesperación, sentía confianza. Lo que él necesitaba era tener ese último momento de reconciliación plena con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Y yo me pude dar cuenta a lo largo de estos más de 30 minutos de confesión que ese señor se había preparado a lo largo de toda su vida para ese momento. Y Dios le concedió esa gracia. A los pocos días murió, luego celebré su funeral, pero siempre me quedó esa gran lección que él me dio. Prepararse de manera madura, confiada y responsable para afrontar la muerte, teniendo en cuenta de que Dios no nos quita la vida, Dios nos las cambia para darnos una vida mejor, y es precisamente la vida eterna. Con mucha frecuencia pasa lo contrario, y yo quiero comentar esto precisamente para suscitar en ustedes ese deseo de prepararse y de preparar a sus familiares. Con mucha frecuencia sucede lo contrario, es decir, las personas esperan hasta el último momento para llamar al sacerdote para que le dé los santos óleos. Y es triste porque cuando uno llega, o la persona está inconsciente, o en algunas ocasiones la persona ya ha muerto. Y uno como sacerdote se siente mal, pero en realidad cabe preguntarnos, ¿será que esperaron demasiado tiempo para tomar acción? Pues que no nos pase lo mismo, queridos hermanos. El problema no es morir, sino cómo se muere, porque los que mueren en Cristo saben que tendrán vida eterna en Él. Por último llegamos al Evangelio, que es un evangelio muy interesante tomado de San Mateo. Vamos a iniciar diciendo algo. Cuando Jesús habla, enseña, lo hace principalmente a 3 grupos de personas. Primero, a sus discípulos o apóstoles, a los cuales instruye. Luego lo hace también dirigiéndose a la multitud, a la gente, especialmente que lo seguía, a los enfermos, a los marginados, a los necesitados, aquellos que estaban dispuestos a escucharle. Y Jesús los trata con misericordia. Las palabras son de amor y misericordia. Y luego hay un tercer grupo con el cual Jesús es un poco más fuerte, y es el grupo de los líderes religiosos de su tiempo, fariseos, escribas, ancianos. Muchos de ellos, no todos, rechazaban a Jesús, y por eso Jesús constantemente los amonestaba, llamándolos a la conversión. Teniendo esto claro, vemos entonces que Jesús se está dirigiendo ¿a quién? A sus discípulos. Y por eso entonces entendemos que Jesús quiere instruirlos de una manera especial. Y Jesús está enseñando sobre un punto muy importante, sobre el reino de los cielos. Esta parábola de los talentos tiene sentido en cuanto a que Jesús quiere enseñarnos la importancia del reino de los cielos. Reino de los cielos que Jesús ha venido a instaurar con su propia presencia. Cuando a Jesús le preguntan ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Pues Él es la manifestación del reino de los cielos en medio de nosotros. Tenemos entonces estas 2 ideas. Jesús se dirige a sus discípulos y Jesús quiere enseñarnos sobre el reino de los cielos. No es algo que está lejano, sino que está ya en medio de nosotros, porque Jesús está junto a nosotros por medio de los sacramentos y por medio de la palabra que estamos meditando. Ahora bien, dice el texto que hay un hombre dueño de unos talentos que antes de salir de viaje llama a sus servidores de confianza. Y esto es clave que nosotros lo entendamos. No solamente llama a unos servidores, sino que llama a los servidores de confianza. Nosotros sabemos lo que significa que alguien tenga confianza en nosotros.
y lo que significa que yo tenga confianza en alguien. Hay personas muy buenas, pero por una u otra razón tal vez no le tenemos la confianza que podemos tener por otra persona. Teniendo eso claro, continuamos. Este hombre decide darle talentos a cada uno de ellos. El texto que leímos dice millones, pero esta parábola es conocida más como la parábola de los talentos. ¿Y qué era un talento? Era un peso de un material precioso que contenía pues un gran valor. Se dice que un talento era el equivalente al salario que una persona podía ganar a lo largo de 20 años. Imagínense ustedes, 20 años de salario. El primero recibe 5, es decir, es equivalente a ¿cuántos años? 100. El segundo recibe 2, equivalente a ¿cuántos años de trabajo? 40. Y el tercero recibe 1, pero es equivalente a 20 años. Es decir, no era una cifra pequeña la que este último recibe. Y hago hincapié en esto porque muchas personas pueden pensar, bueno, tal vez es que como él recibió un solo talento en comparación a los demás, se sintió perjudicado, que no se le valoraba. Pero en realidad no es así, repito, porque era el equivalente a 20 años de trabajo. Se los confía los talentos y se va. Sabemos lo que sucede. Los 2 primeros multiplican los talentos, pero el último tiene una actitud completamente contraria, irresponsable. ¿Qué es lo que hace este hombre? Hace un hoyo en la tierra y esconde el talento. Aquí nosotros podemos entender algo, y es que pudiera parecer en primera instancia que este hombre es prudente, y Jesús nos invita a ser prudentes. Sin embargo, esta prudencia no existe. Más que prudencia es cobardía. Este hombre es un cobarde porque no es capaz de arriesgarse. Y por eso entonces, disfrazando su cobardía, aparenta ser prudente y entierra lo que se le ha confiado. Una vez que regresa el dueño de los talentos, los 2 primeros reciben su recompensa porque han sido diligentes, han sido responsables, mientras que este último recibe un castigo. Ahora bien, hay otro detalle aquí muy importante, y es cuáles son las palabras que utiliza este hombre irresponsable, cobarde, al dirigirse a su amo, diciéndole: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es interesante ver cómo este hombre, para no reconocer su cobardía, termina culpando al dueño de los talentos por su generosidad y por la confianza que ha depositado en él. Le dice: tú eres duro y quieres cosechar lo que no has plantado, recoger lo que no has sembrado. Y nos podemos preguntar, ¿es que acaso el dueño de los talentos hizo algo malo? ¿Confiar en él, siendo que era un siervo de confianza, era algo malo? Pues realmente no. Pero aquí tenemos a este hombre que trata de tergiversar la realidad, porque en el fondo no quiere reconocer su irresponsabilidad, su mediocridad. Y por eso la salida más fácil es ¿qué? Culpar al otro. Algo, queridos hermanos, que nosotros solemos hacer tal vez con mucha frecuencia. Si somos honestos, nos pasa muchísimo. Ahora bien,
Hay otro punto muy importante, y esta lectura por eso es tan hermosa. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? ¿Por qué hace esto? Porque tenía miedo. Queridos hermanos, todos podemos sentir miedo en nuestra vida, y es necesario que sintamos miedo, porque sentir miedo puede salvar nuestra integridad. Pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es vivir con miedo. Por eso Jesús en la Escritura nos dice muchas veces, no tengan miedo, porque aunque podamos sentir el miedo, no podemos dejar que el miedo nos domine y vivamos constantemente con miedo, y el miedo nos paraliza, el miedo nos congela. ¿Cuántas personas, y podría decir yo incluyéndome, muchas veces saben que no están bien de salud física y no van al médico? Tal vez porque tienen miedo a que si es un cáncer, a que si es una enfermedad grave. Y mi pregunta es, ¿esperarnos más tiempo sirve de algo? Pues obviamente no. Lo más seguro es que si hay una enfermedad grave, la enfermedad va a seguir progresando. Entonces, ¿por qué esperar? Queridos hermanos, no podemos dejar que el miedo nos congele, nos petrifique. Tenemos que pedir al Señor que nos libere del miedo, porque muchas veces por eso vivimos una vida llena de fracasos, porque no nos arriesgamos, porque no confiamos en Dios. Fíjense, la figura de Pedro en la Sagrada Escritura es fundamental y también lo es para la iglesia. Pedro es un primario. ¿Qué es un primario? La persona que primero hace las cosas y luego piensa lo que hizo. Recuérdense el pasaje en el cual Pedro ve a Jesús caminar por el agua y dice, Señor, yo quiero hacer lo mismo. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se lanza y camina y después piensa, y por eso se hunde. Pero es necesario muchas veces ser primarios, confiar en Dios, arriesgarnos, porque si no nuestra vida se nos va en medio de indecisiones. Yo ingresé al seminario cuando tenía 18 años, por allá en el año 1900, ¿qué te importa? No les voy a decir mi edad. Pero por mucho tiempo yo tenía otros planes en mi vida. Yo quería casarme, tener hijos. Imagínense un hijo mío, cómo sería de guapo. Yo quería ser militar, para eso me estaba preparando. Y Dios vino y me cambió los planes, pero no lo hizo de manera autoritaria. Dios me sedujo. Pero Dios tuvo sus luchas conmigo, porque al principio yo no quería mucho este asunto, repito, porque tenía otros planes. Luego pasamos a un segundo nivel. Ya no era que Dios tenía que luchar conmigo porque yo era rebelde, sino que me sentía indigno. O tal vez decía, no sé si voy a llegar al final, no sé si realmente voy a llegar a ordenarme sacerdote, y eso de entrar al seminario para luego salirse, a mí no me parecía muy bien. Pero ¿saben qué me ayudó a mí a dar el último paso para decir, voy a entrar al seminario? Que yo dije, yo no quisiera en 20, 30 años mirar hacia atrás y decir, pudo haber sido y no fue. Yo decidí hacerlo, confiar en Dios. Y gracias al Señor, este año celebraba 17 años de sacerdocio. Pero queridos hermanos, hay que tomar la decisión, consultándola con Dios, pero hay que confiar en Él. Porque si no, vamos a ser juzgados por nuestra inactividad, por nuestra indiferencia, por no haber confiado en que Dios nos llena de dones y talentos, no solo para servirle a Él, sino para servir al prójimo. Y también pueden ser para nuestro propio beneficio. ¿Cuáles talentos estamos enterrando? ¿Cuáles talentos estamos escondiendo? No estamos poniendo a producir. Queridos hermanos, uno no viene a esta vida simplemente para vivir una vida feliz. Uno viene a este mundo también para ayudar a que la vida de los demás sea feliz.
Hay más alegría en dar que en recibir. Yo se lo insisto mucho a mis sobrinos y a los niños de la escuela. La vida no gira solamente en ti o en mí, sino en todos. Y el ejemplo más claro lo vemos ahí en Jesús. Jesús se ofrece en la cruz buscando nuestra salvación, y por eso debemos ser generosos, yendo más allá, no siendo indiferente ante la necesidad del otro. Por último, quiero hacer mención a algo bien interesante, y es lo que dice el texto al final. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra al que no tiene nada se le quitará. Y fíjense que muchas veces yo creo que ese es un mal que nos perjudica muchísimo en nuestra vida. El mal de pensar que yo no tengo mucho para ofrecerle a Dios o que no tengo nada. Y yo quisiera terminar esta homilía contando un chiste. Y cuando yo cuento un chiste, espero que se rían, les guste o no, porque si no me hacen sentir mal. Y es el chiste de una esposa que, mirándose en el espejo una mañana, después de levantarse, comienza a quejarse y a lamentarse y le dice al esposo: mira, mi amor, este pelo que tengo tan feo, y mira, mi amor, estas ojeras que tengo tan feas, y mira, mi amor, todas estas arrugas que tengo tan feas. Ay, ¿será que yo tengo algo bueno? Y el esposo la mira y le dice: la vista la tienes muy buena. Con el perdón de las damas aquí presentes, obviamente. Pero hermanos, algo tenemos, algo bueno tenemos. Así que dejémonos de estar quejándonos cada día diciendo yo no tengo nada, porque algo tienes. Y tal vez lo que tienes para otro literalmente es lo que necesitaría para poder seguir viviendo. El lamento no nos ayuda en nada. Lo que nos ayuda es la gratitud. Agradecerle al Señor lo poco o lo mucho que somos. Y recordemos ese pasaje tan bonito de la Escritura, en la cual un jovencito presenta lo que tiene, 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó después? Ya lo sabemos. Jesús multiplica, hace un gran milagro, come una gran multitud, pero todo se debió al amor de Jesús al obrar de milagro, obviamente, pero también a la iniciativa que un jovencito dijo: aquí tengo. Él se pudo haber quedado con eso para él, pero decidió compartirlo. Pues lo poco que tengo se lo doy al Señor, porque en realidad lo que digo tener no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Así sea.